4 libros de los evangelios. Estamos viendo la necesidad de nuestro hermano, porque estamos percibiendo a nuestro... Ok, Parashat Naso. Esta es la segunda porción del libro Bamidbar, en el desierto. La clase anterior hablamos acerca de la implicación que tiene el desierto en nuestras vidas y de lo importante que es, y que muchas personas no les gusta pasar ese proceso de desierto. Y enseñaba que es mucho mejor estar en el desierto que estar en Egipto. El desierto implica estar más cerca de la tierra prometida, y allí Hashem nos va a enseñar a que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de él vive el hombre. Es decir, el hombre no vive por la materia, sino por la energía que hay en la materia. El pan no es el alimento, la masa del pan no es mi alimento. Lo que me alimenta del pan es la energía, la chispa de vida que hay en la masa del pan. No solo de pan vive el hombre, no solo de la materialidad vive el hombre. ¿Por qué? Porque eso viene a partir de la caída que tuvo Adán cuando era el aspecto masculino y femenino, y a causa del pecado, lo que los cabalistas le llaman el segundo bocado, perdió la parte masculina, perdió como se conoce aquí como el don profético, perdió la conectividad entre el mundo espiritual y el mundo físico, porque perdió la sabiduría, y como perdió todo eso, quedó confinado a este mundo de la materia y pensó que todo giraba en torno a la materia. El Zohar nos dice que cuando vino Israel, y hago este resumen porque tiene mucho que ver con la porción que viene a continuación. El Zohar nos dice que cuando viene Israel, que son las 600.000 chispas de las almas de Jacob, y recibió la Torá y creó el tabernáculo, corrigieron ese pecado de Adán. Es decir, el hombre volvió a conectar al mundo espiritual, es decir, conectó con la abundancia del Creador. El Zohar pregunta que de dónde viene la bendición para Israel, y el Zohar responde que viene de Atzilut, cuando Israel se conecta a Yesod. Y Yesod en la Torá se conoce literalmente como Sion, que es el lugar donde habita la presencia de Hashem, y es el lugar de donde fluyen las bendiciones para Israel. Sion es una metáfora que ahorita vamos a explicar qué es Sion. La porción anterior, el Zohar nos enseñó que era Yesod. Ahorita vamos a mirar más, con un poquito más de profundidad qué es Sion. Y entonces como Israel se conecta a Yesod, automáticamente, como es de la línea central, también se conecta con Tiferet, que es el lugar de donde dice el Zohar que es el depósito de las bendiciones de Atzilut. ¿Y por qué Tiferet es el depósito? Porque Tiferet es belleza, y belleza surge a partir de la unión entre la derecha y la izquierda, entre el dar y el recibir. Es el balance. Tiferet es el balance perfecto entre la espiritualidad y la materialidad. Y entonces Israel recibe bendiciones de Atzilut porque se conecta a Yesod. Ese es el resumen más o menos de la porción anterior. Ya vamos a tenerlo presente para esta clase. Entonces esta porción
de Naasón nos habla acerca del censo que se le hicieron a los hijos de Gersón, de los levitas, de los hijos de Gersón de la tribu de Leví. Y el Eterno le dice a Moisés que ellos levanten sus cabezas. En la clase anterior aprendimos que levantar la cabeza implica elevar las conciencias. Y también tiene mucho que ver con esto que estamos ahorita en este periodo que se conoce como Shavuot, la fiesta de Shavuot. Muchos la celebraron el martes, otros la celebran esta noche de Shabbat. Y quiero de pronto dejar un mensaje muy por encimita de lo que realmente es Shavuot, para que podamos comprender la dimensión de Shavuot. Las clases son buenas, mientras el maestro enseña, los alumnos comen, bendito el Eterno. También esta porción nos habla de la ley de la azotada, aquella mujer que había sospechas que había cometido infidelidad. Se habla de las leyes del Nazir y todo lo que debía de hacer y no hacer para cumplir con este voto de Nazir. También solo los descendientes de Aarón son instruidos a cómo bendecir al pueblo, la bendición sacerdotal y el barejeja, y las ofrendas que llevaron todos los líderes de cada tribu para la inauguración del altar. Entonces eso es más o menos el contexto en el cual se mueve esta porción, pero vamos a seguir hablando de lo que traemos de la Parashá Bamidbar, que es que desde Sion viene la bendición para Israel cuando Israel se conecta a Yeshua. Entonces, en esta porción el Zohar nos explica muy claramente que la recepción de la Torá está ligada y depende estrictamente de la rectificación de la sexualidad. Shavuot está ligada con la rectificación de la sexualidad. Yo siempre insisto que la fiesta, como tradicionalmente se conocen, son temporadas, son recordatorios, esa es la palabra más adecuada, recordatorios de lo que ocurre durante determinados tiempos cósmicos, y que el hombre estará apercibido de lo que cósmicamente está ocurriendo como para guardarse, llamémoslo así, o para poder tener herramientas de cómo actuar cuando el universo se comporta de dicha manera. Y aquí surgen las tradiciones de cada religión. Cada religión interpreta estas cosas y entonces sacan tradiciones y liturgias en base a eventos cósmicos que ocurren independientemente si el hombre tiene conciencia o no. Pero la Torá de la Kabbalah viene a enseñarnos a tener conciencia de lo que ocurre durante esos periodos para que nuestras vidas sean más dulces, llamémoslo de esa forma. El religioso pretende esperar un día al año para hacer un trabajo que debe de ser todos los días. Muchos se comportan como les da la gana porque piensan que en Yom Kippur, entre comillas, van a ser perdonados de todas sus faltas. El cabalista todos los días recibe la Torá. Verdadero cabalista todos los días recibe la Torá. ¿Por qué? Porque todos los días está en ese proceso de rectificación de la sexualidad. En la introducción del libro que escribí, que pronto sale, hablo que los sabios de Israel, los cabalistas, han dicho que en las últimas generaciones, en esta generación en la cual vivimos, el conocimiento de la sabiduría ancestral
va a reemplazar la liturgia y la tradición. La pregunta es, ¿qué queremos? ¿Seguir en tradiciones o ser espirituales? ¿Ser religiosos o ser espiritual? Y si preguntamos a las personas, ninguno es religioso, todos son espirituales. No, yo no practico ninguna religión, yo practico una conexión con Dios. Y cuando le quitas una tradición, hasta ahí llega, porque ya le parece que así no es la espiritualidad. Porque el hombre necesita sentirse que hace algo para poder decir soy espiritual. Y basado en tradiciones y en doctrinas de hombres que han inventado cómo es la forma en que debo conectarme al Creador. Y todos dicen es que está escrito en la Torá. Y el Zohar nos dice, si usted dice que hace algo porque está escrito en la Torá, usted es un idólatra. Qué duro. Todo aquel que hace cosas porque dice que la Torá lo dice se llama idólatra. Nosotros vamos a abrazar la auténtica espiritualidad. En Pesaj enseñé que lo que ocurre durante Pesaj ocurre, tenga usted conciencia o no tenga conciencia. Haga usted un rito o no lo haga, ocurre. Sea judío, sea musulmán, sea católico, sea cristiano, sea colombiano, sea francés, lo que sea, ese evento ocurre en cada una de las almas que se encuentran en este plano. Ahora, la Kabbalah viene a enseñarnos a tener conciencia de lo que ocurre durante esos días cósmicos para que podamos canalizar todos esos influjos cósmicos que ocurren durante esos días y, como lo dije ahorita, nuestras vidas sean más dulces, sean más sublimes, podamos canalizar todas esas energías que bajan del cosmos. Y para explicar este concepto de que la recepción de la Torá está estrictamente ligada con la rectificación de la sexualidad, el Zohar y el Ari toman la porción de la mujer sospechosa de infidelidad. Aparece en el capítulo 5 del libro de Números. Ahí está, del 11 al 17 nos habla toda la historia y todo lo que había que hacer cuando el hombre tenía sospechas que su mujer había estado con otro hombre. Y dice que si ella era culpable, al beber el agua que le daban, se hinchaba y estallaba. Pero si la mujer no había cometido tal delito, al beber esa agua iba a recibir abundancia. Dice la Torá que entraba un espíritu de celos sobre el esposo. Y aquí muchas religiones dicen que hay espíritu de una cosa, espíritu de la otra, y que vienen y toman posesión de la persona. Y el Zohar nos dice que ese espíritu de celos es en realidad un espíritu de santidad que viene sobre aquel hombre, pero ahorita lo vamos a explicar desde la parte cabalística. Un espíritu de santidad que baja al hombre para hacer lo que ahorita vamos a estudiar. Ahora, la palabra que se utiliza para celos en hebreo es la palabra kinat. Y el Zohar dice que esa palabra le falta la letra Vav, la que significa conexión. Ya en muchas ocasiones he enseñado que el hombre, que la Torah nos comenta que el hombre es celoso, y el hombre hace referencia a Zein Anpin, al aspecto emotivo. La Vav que le falta a la palabra Kinat es Yesod. Y dice el Zohar que esta historia que aparece aquí se trata de Malhut, que se encuentra en abandono porque carece de la abundancia, pero se encuentra en abandono y carece de la abundancia que fluye de Yesod, y se insinúa por la ausencia de la letra Va. Ahorita voy a tratar de explicar eso.
Ahora ya sabemos que la Torá en su forma literal es el vestido de las cosas espirituales que ocurren cósmicamente siempre. Por lo tanto, estas leyes de Sotá, de la mujer adúltera, del agua que se bebía, todo eso son metáforas para enseñarnos una realidad espiritual. Entonces, repito, el Zohar nos dice que esto hace referencia a Malhut, que se encuentra en abandono y carece de la abundancia que fluye de Yesod, insinuada por la ausencia de la letra Ba en la palabra Kiná. Ahora, el Ari nos explica que Yosef tiene la misma gematría de la palabra Sion, la que dijimos anteriormente en la parashá anterior, que de Sion fluye la bendición para Israel. Y en la parashá anterior aprendimos que Yesod era Sion. Ahora, cada parsuf, cada sefirot tiene su parte masculina y su parte femenina. La parte masculina de Yesod está representada por Yosef, al cual se le considera justo cuando no sucumbió ante los deseos de la mujer de Potifar. Y nos dice que Israel todos es un pueblo de justos porque conservó el pacto de la Brit Milá, y he enseñado que el pacto de la Brit Milá es el deseo de otorgar. Eso es la sexualidad corregida. Y la parte femenina de Yesod se llama Sion. Entonces tenemos Yesod está representado por Yosef, que es la parte masculina, y también por Sion, que es la parte femenina. Ahora vamos a profundizar un poquito más en Sion. Sion, como lo dije al principio, es el nombre designado a la Tierra Santa, es el lugar donde se revela la presencia del Creador. En el tabernáculo representaba el lugar santísimo. A su vez, el lugar santísimo también es considerado la cámara nupcial, es el lugar donde Hashem, donde Akadosh Baruj Hu tiene una relación marital con el pueblo de Israel. Todo eso son metáforas para enseñarnos que Sion es el órgano reproductor femenino. ¿Qué es Sion? El órgano reproductor femenino. El vientre de la mujer es Sion. Cuando el hombre se une a su mujer, baja la luz de los mundos espirituales, llega al vientre femenino y de allí viene vida en abundancia si hay un deseo de otorgamiento. Si hay un deseo no corregido, va a bajar una luz de juicio, de rigor. Sion es el lugar del cual fluyen las bendiciones para Israel y para el resto de la humanidad. Cuando el semen entra a la vagina de la mujer, trae bendición y vida para la casa y para el resto de la humanidad, cuando es hecho con una sexualidad corregida. Si se tiene un hijo, va a descender un alma que el Ari la llama un alma nueva, un alma que no está relacionada con el pecado. Ok. Los sabios nos enseñan que la frase cuando un hombre siente celos se refiere a que un espíritu de pureza entra sobre él. ¿Y cuál es el hombre? Zeir Anpin, en la parte emotiva. Y ese espíritu de celos o ese espíritu de santidad viene de la casa de los padres, que el Ari le llama, que es Lea, que es Binah, que es Ima. Ese espíritu de santidad viene sobre Zeir Anpin y lo hace madurar, sobre todo Yesod madura para estar en conectividad con Sion, para que pueda descender la abundancia a Malhú, y Malhú ya no esté más en abandono. Ahora,
Cuando este espíritu de pureza entra, hace madurar a Zeirampin, entonces ¿qué va a pasar? Zeirampin, nuestra parte emotiva, va a madurar. Esa parte de comprender que tengo que otorgar va a madurar, y ese acoplamiento se llama un acoplamiento santo, un acoplamiento basado en la espiritualidad, un acoplamiento basado en el principio de la belleza, que es Tiferet. Creo que hasta allí he podido tratar de dar la idea principal de este asunto. ¿Qué es Sion? El vientre femenino, del cual fluye vida eterna para nosotros, del cual fluye la abundancia para nosotros. Por eso dice la Escritura, no es bueno que el hombre esté solo, porque necesita ese Sion, necesita ese lugar santísimo donde Hashem viene y habita con nosotros. El tabernáculo, el lugar más sagrado del tabernáculo era ese lugar donde Hashem habitaba y tenía intimidad con Israel. Ese es el vientre femenino. Ahora, dice la Torá que Israel debía presentar una ofrenda de cebada como recordatorio para tener presente la transgresión. Oh, se me presentó un inconveniente. Me regalan un segundo, por favor. Me toca hacer algo aquí. Qué pena. Me disculpan 2 minutos, por favor. Discúlpeme, por favor. Ok, qué pena, se me descargó el celular. Sí, estoy desde otro lado. Entonces, resumo, qué pena la interrupción. Nasop, elevar las cabezas, y está relacionado con el censo, y estamos explicando la ley de la mujer de Sotá, cuando el hombre venía sobre él un espíritu de celos y llevaba a la mujer al sacerdote para comprobar si había estado en relación con otro hombre. Ahora, el Zohar nos dice que ese espíritu de celos es un espíritu de santidad que viene al hombre para tener un acoplamiento en santidad con su esposa. En otras palabras, maduró Zeirampin, ahora va a tener un acoplamiento entre Yosef y Sion genuinamente para que pueda fluir la abundancia. Ahora, la Torá nos dice que
que el hombre debía presentar una ofrenda de cebada como recordatorio para tener presente la transgresión de la esposa. Dice el Zohar que esta cebada era el homer que se recogía el segundo día de Pesaj y se llevaba al templo. Y de aquí surge esta idea de los 49 días del homer, donde tradicionalmente pues, la gente está siempre pendiente que hoy es un día del homer, hoy es el segundo día, hoy es una semana. En realidad la Torah no nos manda que contemos esos días. En realidad la Torah lo que nos manda es a elevar la cabeza, a tener conciencia, a elevar nuestras conciencias y a saber qué es lo que está ocurriendo durante el segundo día de Pesaj o durante Pesaj y Shavuot. Debemos saber qué es lo que ocurre cósmicamente en esos 49 días o 50 días desde la salida de Egipto hasta la llegada a recibir la Torah en el monte. Eso es lo que tenemos que tener presente, elevar las conciencias. Dice el Zohar que esta ofrenda se trituraba para limpiarla de las impurezas y se pasaba 13 veces por un tamiz. Un tamiz es como un cernidor, 13 veces. Y el Zohar nos dice que estas 13 veces es para insinuarnos los 13 atributos de misericordia de Hashem. Y el Ari nos explica qué son estos 13 atributos de misericordia. El Ari metafóricamente dice que son 13 mechones de cabello que hay en la cabeza de Keter, del Gólgota, que es allí donde ocurre esta rectificación. En esos 13 mechones de cabello, literal, metafóricamente, en realidad son como unos conductos espirituales, llamémoslo así. El Ari dice que son 4 que bajan, de los 13 bajan 4, por los cuales desciende la abundancia del Creador al resto de su creación de una forma tenue para que la creación pueda soportar esa luz. Entonces esa es la metáfora que nos habla de esos 49 días. Durante 49 días hay una rectificación en los 4 cabellos que descienden del cráneo, del Gólgota, en el cual metafóricamente dicen que Yeshua muere. El Gólgota, que es el lugar de la resurrección, descienden 4 mechones y eso es la rectificación que ocurre durante estos 49 días. Emeranaki se llama en hebreo. Ahora, la orden para contar el orbe, también como lo acabo de decir, es una metáfora, que lo que tenemos que tener es conciencia de lo que está ocurriendo durante esos 49 días. ¿Y qué está ocurriendo durante esos 49 días? La rectificación de esos conductos por los cuales baja la beneficencia divina. 7 semanas completas, así como la mujer después del periodo se guarda 7 semanas porque está en un estado de impureza, 7 días, se purifica para nuevamente estar con su esposo. 7 semanas completas, Malhú está impura porque hay un deseo egoísta. Nukba está impura porque es inmadura. 7 semanas se va a purificar. Y durante estas 7 semanas lo que ocurre es que Malhú se purifica, como lo acabo de decir. Y ese periodo es dentro de Pesaj y Shavuot. ¿Qué ocurre dentro de Pesaj y Shavuot? La rectificación de Malhú. Está excitándose, llamémoslo así como habla el Ari, produciendo aguas femeninas, madurando para que pueda descender sobre ella la abundancia de Yesod. Ahora, este periodo de rectificación de Malhú está asociado con estados de Geburá, está asociado con estados de rigor. Y si miramos desde que comenzó Pesaj hasta ahora, hemos visto que han habido muchas dificultades en diferentes situaciones.
Y es debido a esos estados de rigor que se encuentran en la creación en estos momentos. ¿Por qué? Porque no hay beneficencia, porque no está bajando la luz del creador, llamémoslo de esta forma. Ahora, el Ari nos dice que nosotros debemos estar conscientes de lo que ocurre durante esos 49 días para transformar esos estados de Geburah en estados de Gesed. Y la respuesta que el Ari da para cómo transformar esos estados de Geburah a estados de Gesed es muy sencilla, como todos los asuntos de la Kabbalah son sencillos. El Ari y el Zohar utilizan términos poco científicos, digamos de esta forma, para poder darnos a entender una idea. Pero en realidad la Kabbalah y los conceptos cabalísticos son sencillos y fáciles deberían ser fáciles de aplicar. La razón por la cual no aplicamos estos conceptos cabalísticos es por el ego que domina las vidas de las personas. Ahora, ¿cómo transformamos esos estados de Geburah en estados de Gesed? La respuesta es muy sencilla, dice la ley. Por medio de brindar honor a los demás. ¿Cómo hago que esos estados de Gesed, de rigor que hay durante estos 49 días se tornen en estados de Gesed? Brindando honor a los demás. Los sabios nos dicen que la razón por la cual los discípulos de Rabbi Akiva murieron durante este periodo era porque no brindaban honor a los demás. Tenían muchos conocimientos de los asuntos espirituales, pero se vanagloriaban del conocimiento, y el que no tiene el conocimiento lo miraban, lo por debajeaban. Dice Rab Shaul en una de sus cartas que en la cena del Señor, que es mal traducido para referirse a estos tiempos, todos aquellos que comen la cena indignamente mueren. ¿Por qué? Porque comen, beben, se emborrachan, se alimentan tanto su ego y se olvidan que hay personas afuera que están pasando necesidad. Por eso habla que muchos mueren durante este tiempo, es porque como hay un estado de rigor, y si no transformamos el estado de rigor en estado de Gesed, pues vamos a sufrir situaciones caóticas. Entonces, ¿qué es rectificar la sexualidad para que podamos recibir la Torah? Como lo acabo de decir, muy sencillo, procurar el bien colectivo. ¿Cómo hago para recibir la Torah de Monte Sinaí? Procurar el bien colectivo. Esto es lo único que puede hacer que recibamos la Torah, y como muchos cabalistas lo llaman, es lo único que podemos hacer para poder recibir la inmortalidad, el don de la inmortalidad que se obtiene cuando recibimos la Torah. La inmortalidad, o sea, la vida para siempre, en otras palabras, inmortal es recibir vida para siempre. Y cuando recibimos la vida eterna o la inmortalidad, según el Zohar nos dice que cuando recibimos la bendición o la abundancia que viene de Sion. De Sion viene la bendición para Israel. ¿Y qué es Sion? ¿O qué? La bendición viene de Sion. Recibir la inmortalidad es estar conectados a Yesod o Sion, porque allí viene la abundancia. Y estar conectados a Yesod o Sion es tener una sexualidad rectificada, procurando el bien colectivo. Ya hemos aprendido que todas las relaciones interpersonales se mueven en este principio de sexualidad. Siempre hay uno que da y siempre hay uno que recibe. Dador, receptor, masculino, femenino. Cuando aplicamos esos conceptos, vamos a lograr que se dé esa transformación en el área sexual. Cuando procuramos el bien colectivo. La liturgia judía y la tradición judía dicen que para recibir la inmortalidad de Shavuot hay que hacer una vigilia y hay que estudiar toda la noche. La Torah y la Kabbalah no nos enseñan eso. Eso se llama tradición
judía. Lo que no hago durante todo un año no lo voy a poder hacer o lo que a poder recibir durante una noche. Eso se llama tradición. Porque como lo dije al principio, el hombre siente la necesidad de hacer algo físico para pensar que es espiritual. Pero lo espiritual va por un lado y la materialidad va por el otro. Todo lo que yo pueda hacer supuestamente para pensar que soy espiritual, eso se llama religión. Todos los días podemos recibir la luz de la inmortalidad. Todos los días podemos recibir la Torah. Pero ¿por qué no la recibimos? Porque la sexualidad no está rectificada. ¿Ok? Entonces, ¿qué es Shavuot? Shavuot es vincular nuevamente la Vav que dije al principio de la palabra Kinat. Es decir, que haya nuevamente conectividad, que haya conexión, que haya una sexualidad rectificada. ¿Qué es Shavuot? En otras palabras, el acoplamiento entre Zeir Anpin y Malhut, pero un acoplamiento basado en la santidad, en el deseo de otorgamiento entre hombre y mujer, o más bien entre la parte masculina y la parte femenina, porque hablando de relaciones sexuales en el término de la espiritualidad y que todas nuestras relaciones son interpersonales, o pueda que dos hombres estén en una negociación, hay una parte masculina y hay una parte femenina. Entonces, ya ese acoplamiento entre Zeir Anpin y Malhut es lo que se le llama el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es estar en el reino de los cielos? Es conectar Malhut nuevamente al Zeir Anpin. Eso se llama, místicamente se le llama el matrimonio entre Zeir Anpin y Nukhba. Zeir Anpin es el cielo y Malhut es el reino. Entonces, cuando procuramos eso, conectar nuevamente Malhut y Zeir Anpin para que Malhut reciba la abundancia de Yesod, comienza a descender beneficencia divina. Y a esto es lo que Yeshua le dice a sus discípulos, que es el día de cumplimiento de las promesas de recibir Ruach en el interior. En Hechos de los apóstoles dice que los discípulos de Yeshua en ese día de Shavuot recibieron un espíritu de santidad, el Ruach HaKodesh, la presencia que santifica. Y el Zohar nos dice que el hombre recibe un espíritu de santidad por el cual tiene celo por su esposa. El espíritu de santidad lo que viene es hacer que el hombre tenga, o Zeir Anpin tenga una conectividad santa con Malhut, para que descienda beneficencia divina, para que recibamos el don de la inmortalidad. Los discípulos de Yeshua recibieron ese espíritu de santidad que viene de ¿dónde? De Binah. Y dice que fueron llenos tradicionalmente que fueron llenos del Espíritu Santo. Lo que recibieron fue esa luz superior que los capacitaba para tener, para poder penetrar esta creación con todos los misterios de la creación, porque dice el hecho que ellos comenzaron a hablar los misterios de Dios en cada una de las lenguas que estaban allí presentes, y todo el mundo podía comprender los misterios de Hashem. Eso es básicamente lo que tengo para hablar en esta clase, y un pequeño bosquejo acerca de lo que realmente es Shavuot. Todas esas temporadas que vemos designadas en la Torah son eventos cósmicos que ocurren, y que lo único que debemos nosotros es levantar las cabezas, es decir, tener conciencia de lo que está ocurriendo en ese periodo de tiempo para poder canalizar esas luces y esas energías que descienden sobre la creación. Eso es básicamente lo que aprendemos en esta enseñanza. ¿Ok?